Iniciamos entonces la segunda jornada del Seminario de Cultura Visual, Mapa de Debates, Experiencias de Reflexión Situadas. En la jornada de hoy vamos a tener el módulo 3, 4 y 5. En una primera instancia vamos a trabajar la relación entre arte y ciencia, la búsqueda del rostro perdido y la imagen ausente presente, representación, simulación, intensificación de un vínculo con el otro, lazos intersubjetivos, memoria y dimensiones estético-políticas del rostro, imagen en el arte digital, que tienen que ver con una conferencia que nos va a brindar en unos minutitos nada más Miguel Almirón. Luego vamos a seguir con los dos módulos que siguen, que tienen que ver en términos generales con fotografía y memoria y verdad, y videoarte y decolonialidad, que ahora vamos a presentarla como corresponde a nuestras invitadas expositoras dictantes, que son Mariana Giordano por un lado, y Alejandra Reyero y Maya Navas por el otro. Para no demorarnos más, voy a presentar a nuestro invitado, que está ahí también organizador de este encuentro. A ver, en algún lugar tengo ahí está. Bueno, bienvenido Miguel. Hola, si quieres saludar, te voy a presentar tu CV, decir también para quienes no se conectaron ayer que Miguel es catedrático de la Sorbonne París 1, que nos viene también vinculándose con este seminario ya desde el 2020, en su cargo, en esa oportunidad, en la Universidad de Gustave Eiffel, y en este caso se suma bueno, te felicitamos de estar allí y poder compartir también un espacio, así que bienvenido por eso. Bueno, Miguel es artista visual, analista de computación y licenciado en informática por la UNLP, es diplomado en estéticas, tecnologías y creaciones artísticas por la Universidad de París 8, es doctor en estética, ciencias y tecnologías de las artes, con la opción imagen digital y realidad virtual por la París 8 también, tiene un postdoctorado en simulacros, imágenes, sonidos, artes, y ahí, ¿qué más es? Miguel, ya nos vas a decir, por la Universidad de La Valais, y también es maestro de conferencias, sería para nosotros, es profesor y, bueno, catedrático, coordinador de distintos espacios, también se suma, en este caso, en el seminario con la Escuela de las Artes de la Sorbonne, ¿sí? Y también el Instituto ACT, que nos va a comentar Miguel en detalle, y también estamos muy complacidos por todos los lazos y todas las interacciones que podamos establecer de aquí en más. Así que bienvenido Miguel, y comenzamos directamente con tu exposición. Muchas gracias, Cleopatra, y bueno, las primeras palabras que quisiera decirles es agradecerles después de tanto tiempo que hemos comenzado, después de 2020, pero me acuerdo como la primera vez que nos habíamos encontrado en París, y que este fruto, o sea, que continúa en la tercera jornada o seminarios, es el lazo que hemos construido y que se sigue construyendo. Bueno, espero que continúe en la misma senda. Donc aujourd'hui, voy a partager, perdónenme, en fait, a veces hago un clic entre dos idiomas, aunque van a disculparme porque todo el día hablo en francés y no hablo mucho español aquí. Entonces, como lo había anunciado Cleopatra Barrios, el trabajo que voy a presentar es En busca del rostro perdido en el arte digital. Y en esta secuencia lo que voy a tratar
es una parte de un capítulo, o una parte de un capítulo del libro que lleva el mismo nombre, solamente en francés, à la recherche du visage perdu dans l'art numérique, y en la cual seleccioné solamente una secuencia de imágenes, una secuencia de reflexiones teóricas y prácticas que tienen como base la utilización de archivos que son de contexto social, político, económico, podemos decir así, y bien claro está, humanos. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes los trabajos de 4 artistas, bueno, perdón, acá estoy bajando, bueno, 2, 4, 6 artistas, si el tiempo no nos da, que es Waldemar Cordeiro, Matías Wagner, Chen Chichen, Maurice Benayoun, Jean-Baptiste Barrière, Kevin Clarke, Michael Flowers y Joan Fontcuberta. ¿Por qué seleccioné estos 5 o 6 artistas? Justamente porque en ese trabajo lo que yo intento buscar y lo que vengo trabajando después de mucho tiempo es la posibilidad de trabajar con informática, podemos decir, en un campo más largo, o bien con la computadora, el arte digital, que durante mucho tiempo ha estado desplazada de las artes generales, las artes nobles, podríamos decir, y que, bueno, mi trabajo es reconsiderarlas para ponerlas en un buen estatus. En este caso voy a comenzar voy a leer un pequeño artículo justamente que trata sobre esas obras y sobre justamente esa cuestión entre el arte, la política, lo social y las imágenes que recorren, podríamos decir hoy en día, en todos los lugares y que pueden ser vistas, eso es mucho mejor, podrían ser vistas a través de medios tecnológicos como por ejemplo Internet, pero otros también. Vamos a comenzar. Entonces, en su libro La procedura silencio, o el procedimiento silencio en español, Paul Virilio define lo que considera la profanación de las formas y los cuerpos en el siglo XX, y el papel que desempeña el arte contemporáneo en la transformación de la historia y el terror en imágenes. Un arte que hasta el siglo XIX era todavía demostrativo, ético y estético, y que se transforma en el siglo XX en mostrativo, por la presentación ostensible del horror. En su crítica establece esta aguda controversia entre el arte y la muerte y señala, yo cito, la foto finish impone a las diversas representaciones artísticas la instantaneidad de su violencia y el arte moderno, como la guerra, es solo un exhibicionismo que impone su voyeurismo terrorista y el de la muerte en vivo. Fin de citación. El arte para él se ha transformado como inmediatez amnésica, en una farsa, podríamos decir. 3 pasajes de la historia muestran la impiedad del arte, un arte despiadado, podría ser mejor la traducción. El primero en el nacimiento del retrato, refiriéndose a los primeros retratos funerarios pintados a manos de El Fayún. Señala que en Egipto se hacía un esfuerzo por sacar a la persona del anonimato y identificar el ser en sí mismo. A propósito de la fotografía de los retratos de los prisioneros del Museo de los Crímenes de Genocidio de Tulsol, esa es la segunda, en Camboya, nos recuerda que esas fotos fueron tomadas como un uso sistemático del fotograma congelado como sentencias ejecutorias, la muerte en los ojos. Fin de citación. Y el último ejemplo es el de Christian Bontasky, que combina estas 2 formas antagónicas de representación en sus obras en una forma de la lucha contra el olvido y la negación, y a la vez que las hace visibles. Aunque las 3 formas que justamente Virilio pone en exergue para mostrar justamente cómo esa idea de esa inmediatez y amnésica. Este teatro de la crueldad, retomando la expresión justamente de Antonin Artaud, es también un signo de nuestra vida cotidiana. La realidad no es otra que la que nos muestran los medios de comunicación cuando difunden escenas de increíble crueldad y realidad tangible. Los medios nos ponen en presencia de la atrocidad y nos las imponen.
El horror es parte integral de nuestras vidas, la información no se endurece. Como diría Virilio, yo cito, siguiendo el ejemplo de los medios de comunicación de masa, que ya no transmiten más que obscenidades o espanto para satisfacer los índices de la audiencia, el nihilismo contemporáneo revela el drama de una estética de la desaparición, que ya no concierne solo al campo de la representación, política o artística u otra, sino a toda nuestra visión del mundo. Una visión de los excesos de todo tipo, de los excesos publicitarios, que aseguran un éxito de escándalo sin el cual el poder condicionante de las apariencias cesaría inmediatamente. Fin de citación. En este caso, el espectador cree que puede apartarse de esa realidad, pero sin embargo están inmersos en un mundo frenético de contingencias sociales, políticas, religiosas, en constante cambio. Se enfrentan a un consumo de imágenes que, desde la llegada de las nuevas tecnologías en la década de los 90, pero también mucho antes, con la televisión u otros medios de comunicación, configura la sociedad y muestra comprensión de la realidad, una comprensión de la realidad. Desde la transmisión en directo de la Guerra del Golfo, las imágenes de robo, agresiones, enfermedades e incluso suicidios se han intensificado con la llegada de Internet y las aplicaciones en los dispositivos móviles, por ejemplo Facebook o Twitter u otros. La información textual, las imágenes fijas y los videos son transmitidos no solo por los medios de comunicación, sino también por los aficionados. Lo digital crea nuevos paradigmas en todo ámbito de difusión, reproducción, circulación, mediación y socialización, y se ancla en la cultura visual actual. La imagen se convierte en un activador de significados múltiples y multidireccionales. Todo se transforma en prueba y testimonio de hechos que van desde lo más banal hasta lo más insoportable. Esto quisiera hacer justamente una acotación. En agosto estuve en Argentina y justamente regalando la televisión, el día 16 de agosto a las 14:40, en el medio justamente de que todo el mundo puede mirar, en un programa que se llamó Cortá por lo Sano, y muestra justamente la muerte de una adolescente llamada Camila, que esperando, sentada en la moto de su novio, esperando a su novio, recibe una bala perdida, podría ser, pero que es filmada de varias cámaras de seguridad y la vemos en ese momento que cae desde la moto y normalmente iba a morir. Simplemente para mostrarle justamente que esta intensidad, esas formas de la sociedad de aujourd'hui nos convierten justamente en una especie de voyeur, como dice justamente Virilio. Pero al mismo tiempo, vamos a rescatarlo, al mismo tiempo, a través de las metáforas que se inscriben cada vez más en un contexto social determinado, el arte adquiere un gran poder de denuncia y puede considerarse como un activador de la conciencia, sin dejar un medio de comunicación. Es la medida del grado de madurez o de la audacia de los artistas con sus ideas o acciones. Estas heridas, las que se impregnan en las imágenes de manera consciente o inconsciente, no son infligidas por los artistas, sino por quienes las infligen. Y esto hago referencia justamente a esa visita de Otto Abetz, el embajador alemán, que visita el estudio de Picasso y en un momento le dice: señor Picasso, ¿es usted quien hizo esto? Y Picasso le responde: Guernica es tu obra, yo no soy el autor. Vamos a navegar un poco en estas, como a modo de ejemplo, cómo la informática o cómo el arte digital toma conciencia justamente de todo este medio social, toda esta forma de comunicación que comienza, como lo hemos dicho, de una manera mucho más extrovertida, mostrando casi todo absolutamente. Pero comencemos por la parte más sutil. En 1973, Waldemar Cordeiro, con la colaboración de Luis Aguirre y Roberto Serafín, presenta La mujer que no es bebé, The Woman Who is Not Baby, creada en 1971 con una computadora IBM 360, enorme computadora
computadora de esa época, reproducida con una técnica de la serigrafía, es lo que ven justamente en este momento. Cordeiro y Serafín transforman la fotografía tomada de un periódico, colocando una cuadrícula bajo la foto y asignando a cada cuadrado un valor digital entre 0 y 6, correspondiente a los valores del blanco y negro de la superficie correspondiente. A través del cálculo matemático y algoritmo se transforma la imagen y los píxeles se metamorfan o se metamorfosean, no sé si existe esa palabra, la imagen en un rostro, revelando puntos y líneas que aparecen como puntos de ruptura, microfilaturas que atraviesan la carne. En la mujer que no es Bibi, The Woman Who Is Not Bibi, Cordeiro muestra el rostro lleno de dolor de una niña vietnamita que, aterrorizada por las bombas de napalm, solo puede expresar sufrimiento, incomprensión y horror. Se trata de una imagen de la prensa de la época de la guerra de Estados Unidos con Vietnam del Norte, que el artista digitaliza y reelabora con programas informáticos. Cordeiro acentúa su carga con el título de esa obra, ironizando sobre el contexto social y cultural de la época. Así, cuestiona la inutilidad del glamour del mundo del espectáculo de los años 60 y 70, cuando Brigitte Bardot, un símbolo sexual, era el centro de atención. Y es en el título de la obra donde las dos B hacen referencia directa a la actriz. Cordeiro se aleja de la producción internacional de los años 70, que cuestionaba la abstracción y el predominio de la forma geométrica, y adopta una posición de compromiso con respecto a la situación de Brasil. Transmite un mensaje político y social en sus obras de arte digital. Lo que diferencia justamente en esos momentos a de otras investigaciones de arte informático de la época. La obra de Cordeiro arroja a la luz, o met en lumière, una época de confusión social y de asombro artístico en busca de un lenguaje propio y de nuevos paradigmas: la ciencia, la cultura de masas, las tecnologías de la información, entre otros. Pero Cordeiro mantiene un lado humanista. Incluso se utiliza imágenes de periódicos, como por ejemplo derivados de una imagen, de lo que va a tomar una imagen justamente del journal, de un periódico, y que va a digitalizar con el mismo procedimiento, y a medida que retrabaja la imagen, utilizando fórmulas matemáticas, la imagen va a convertirse y desaparecer. Entonces, en estas formas, lo que hace el artista es descodifica y codifica la imagen, sus algoritmos derivados en funciones matemáticas, como la medida o la derivada, una función matemática que se aplica justamente en geometría, reintegran una imagen que en sucesivas iteraciones pierde su información inicial y se transforma en un símbolo abstracto, justamente lo que había dicho. Sin embargo, esto también podría mostrar la pérdida de agudeza en un sistema gobernado por la propia imagen. Y en ese sentido, es que la obra de Cordeiro podría ser o podría estar impregnada de un enfoque crítico y social. El segundo artista que quiero mostrarles se llama Matthias Wagner. Matthias Wagner realiza una serie llamada El hombre sin cualidades o sin atributos, es una traducción del alemán, y utiliza una serie de documentos fotográficos significativos aparecidos en la prensa en determinados momentos históricos. Utilizando la infografía, el artista entra en la escena fotografiada, introduce su propia imagen en ella, como si pasara silenciosamente por los acontecimientos. Wagner utiliza varias imágenes famosas, icónicas, como por ejemplo la que estamos viendo del canciller Willy Brandt, que se arrodilla ante el monumento de los héroes del gueto de Varsovia en los años 70, o bien, por ejemplo,
el cuerpo del Che Guevara expuesto en Bolivia, John Kennedy siendo aclamado por la multitud, y donde su propio rostro se vuelve intemporal. Y como un personaje de Robert Musil, entra por curiosidad en los dos lados de la imagen, el que se ve y el que está detrás, en el lado del que lo capta. Pero Wagner también hace eco irónicamente del personaje del hombre sin cualidades o sin atributos de Musil, como que encuentra o se encuentra en un mundo de crisis históricas y de identidad. En esta imagen que podemos ver es una imagen que Wagner parece deambular, no sé si deambular por fragmentos de la realidad de una sociedad contemporánea cegada y contradictoria. No duda en mostrar a los niños de vietnamitas que huyen aterrorizados de las bombas de Napalm. Esta última foto, tomada el 8 de junio del 72 por Nick Up, dio la vuelta al mundo, ganó un premio Pulitzer y se convirtió en la imagen emblemática del sufrimiento de la población civil durante la guerra de Vietnam. La escalofriante escena de la vida real muestra el dolor de la niña de 9 años que sufre quemaduras y corre desnudas por las carreteras de Trang Bang junto a soldados armados, donde Wagner aparece detrás de ellos y parece caminar como un intruso, ajeno al drama que desarrolla ante sus ojos. La pregunta es, ¿qué nos dicen estas imágenes? ¿Es una denuncia o una simple observación? ¿Se trata de subrayar la importancia de la memoria? En la incertidumbre y la ambigüedad en la que nos dejan estas imágenes, parecen advertirnos, animarnos a desarrollar un espíritu crítico ante el mundo de la información en el que estamos inmersos. Detrás de esas imágenes se encuentran varias historias paralelas. Matthias Wagner y algunos otros artistas que se apropian de fotos tomadas por aficionados o de imágenes de archivos o páginas de web activarán la memoria y darán paso a un discurso ampliado. El impacto causado por un acontecimiento de sufrimiento no se utiliza aquí por subrayar la importancia en la historia ni para convertirlo o preservarlo, sino para mantenerlo presente en la historia cotidiana. El tercer artista, Chen Qichen, es un artista taiwanés que inicia en una serie fotográfica titulada La revuelta en el alma y el cuerpo, The Revolt in the Soul and the Body, 1900 a 1999. Utilizando fotografías de descripciones por crímenes y documentos fotográficos históricos, se inserta en la imagen mediante el mismo proceso que Wagner, reformulando el pasado histórico. Chen trabajará con el estigma de la historia de su país, su propio país, que durante siglos ha pasado por diferentes regímenes, el imperio, el dominio japonés, el colonialismo y el comunismo. Entre la ficción y la apropiación de la historia, el artista fragmenta y transforma la imagen en una herida latente, marcando así otras formas de recomponer y volver a contar las capas de violencia o los estados de violencia. La mirada del artista se centra en el cuerpo, su propio cuerpo, como una cicatriz que no se cierra ante el olvido y el silencio que se ha instalado en la historia por el paso del colonialismo. Lin Chi, conocido como la tortura china, será un tema que le permitirá presentar el paradigma de la mirada impuesta por los colonizadores a los colonizados. La crueldad y la barbarie representan la imagen dada como un testimonio de dominación. Como expresa el artista, esta historia requiere la identificación de los actores que narran y escriben la historia. Chen utiliza justamente este concepto de Lin Chi para inscribirlo
en las nuevas formas de colonialismo y control, efectos de la globalización en la sociedad taiwanesa actual, pero también en un discurso mucho más largo o amplio en todas las otras sociedades. Si bien se centra en las fotografías del cuerpo, ultrajados e imposible reducirlas a la categoría de la física, a la categoría física de la violencia únicamente, ya que está también psicológico, social y espiritual. Esto es una herida que no solamente es corporal, sino que también es psíquica, social y espiritual. Chen cuestiona las múltiples relaciones de poder, las que se muestran, las que se ocultan tras la imagen y las que quedan impresas en el propio cuerpo. En la serie de Revuelta del alma y el cuerpo, en la que se entrelazan ficciones y fantasías en un diálogo entre la historia y la huella del cuerpo, Chen no duda en convertirse en verdugo, espectador o víctima e insertarse en las imágenes fotográficas de la época. En esta serie, el artista intenta mostrar su propia identidad personal y también colectiva. Intenta reconstruir su propia genealogía y la del otro en las huellas dejadas por un discurso histórico oficial impuesto por el poder. El cuerpo, como un receptáculo, muestra el estigma dejado por el poder del colonialismo y de la ley marcial. Es una pequeña repetición. Chen utiliza la mutilización de los cuerpos como fórmula estética y en sus imágenes de blanco y negro retocadas por computadora combina fotografías históricas con sus propios retratos o autorretratos. En la revuelta del cuerpo, y la revuelta en el alma y el cuerpo, es un proyecto de autorrevelación que comprende una serie de obras para reescribir, redirigir la historia de las diferentes formas o disciplinas de castigo que atraviesan el cuerpo y renombran en el proceso perdurable de renacimiento-creación a través de creación, Este proyecto intenta dar forma a las imágenes de castigo a partir de las memorias inscritas en su propio cuerpo y de las imágenes fotográficas históricas extáticas, como un estado de existencialismo y de genealogía de los otros en esa época de represión. ¿Cómo surge esto? Justamente en 1995, Chen descubre la fotografía de Lynch cuando un amigo le regala el libro Las Larmas de Eros, de 1961, de Georges Bataille, y en esta imagen, tomada por un soldado francés, tomada por un francés en 1905, también había preocupado al escritor, que dijo que en las páginas de sus libros, yo cito, esta fotografía tuvo un papel decisivo en mi vida. Nunca ha dejado de obsesionarme esta imagen de dolor y a la vez estática e intolerable. Bataille descubre en esta imagen los vínculos entre el éxtasis religioso y el erotismo. Estas fotografías también revelan para Chen la violencia transformada en espectáculo que tiene al cuerpo como objetivo y en este acto de poder el éxtasis del castigo también revela la violencia del espectador. Es precisamente esta imagen la que dará en el origen de la genealogía del yo o la Genealogy of the Self, donde los estigmas dejados en el cuerpo de un hombre bicéfalo, posiblemente drogado con opio, y cuyos ojos miran al cielo, son observados por la multitud mientras es continuamente desmembrado. Chen se inserta en la imagen como un espectador más de esa crueldad y esa violencia, no solo para subrayar la insoportable brutalidad, sino quizás para enfrentarnos a la misma posición que lo ocupa. Estas escenas de violencia fueron fotografiadas a finales del siglo XIX y principios del XX y se popularizaron en Europa con el término proverbial de tortura china, el lynch.
El linchi, también conocido como la tortura a 1000 cuchillos, es un castigo público largo y lento en la que se desmembra los cuerpos del prisionero. Estos primeros registros fotográficos fueron llevados a Occidente por viajeros o soldados como prueba de testimonio de las barbaridades que se cometían en China en aquella época, y también se distribuyeron ampliamente a través de tarjetas postales. Aunque la fotografía remite al grado de sufrimiento y muerte que alcanza el límite de la ironía, para Chen, estos medios que le permite destacar y cuestionar la autoridad imperante del poder que oscurece ciertos episodios de la historia. Al mismo tiempo, nos permite mirar al pasado y al presente, a los colonizados y a los colonizadores, a los dominados y a los dominantes, y con las almas ausentes que representa, el artista desafía el poder frente al olvido y al silencio. En la imagen de los gemelos idénticos, una imagen de 1998, en el centro de la imagen un cuerpo se levanta de la tierra sacudida, donde cientos de cabezas humanas decapitadas muestran en sus rostros la expresión de los últimos suspiros de dolor. Esta fotografía podría entenderse en un sentido religioso. En la creencia budista, la figura del Buda de la dinastía Xiao occidental de 1038 a 1227, que tiene dos cabezas, una que mira al futuro y la otra que mira al pasado. En otro sentido, esta imagen podría mostrar las tensiones políticas entre China y Taiwán. Pero en esta fotografía también hay una herida que abre el cuerpo en medio del vientre, desgarrando su piel, mostrando sus órganos internos. La mano derecha sostiene la raíz de una planta y la otra una bomba. Chen parece mostrar un intersticio de la identidad de su pueblo que se entrelaza entre la búsqueda de los orígenes y la constante lucha política. Como afirma el artista, este grupo de imágenes refleja la violencia invisible e institucionalizada durante el periodo de la ley marcial. En la serie de La revuelta del alma y el cuerpo, Chen Qichen propone un nuevo paradigma de la mirada que asocia con la idea del Ni Qin, espejo del infierno, sería una traducción. El Ni Qin se escribe en la tradición taoísta y budista como un rito de paso en el momento de la muerte. Frente al espejo, la persona encuentra el reflejo de todas sus acciones proyectadas en imágenes, que como testimonio de su existencia permitirán observar si sus crímenes o sus malos pensamientos, y de esta manera poder juzgar todos sus pecados. Este espejo observa, registra, revela incluso los deseos inconscientes y juzga eternamente. Como este rito, Chen ve el espejo no solo como un instrumento de reflexión, sino también como una metáfora de la vigilancia, el control y el castigo que el poder ejerce sobre el individuo. Para él, las tecnologías actuales permiten a los medios de comunicación poseer este poder de control sobre la información y sobre nuestros propios deseos, como el espejo de Nietzsche. El Nietzsche, como diría justamente Chen, también existe hoy en día, rodeados y dominados por los medios de comunicación globalizados, y no podemos evitar que nos miren y escriban sobre del otro silencioso. Nos hemos convertido en afásicos, amnésicos y videntes ciegos manipulados. Vamos a retomar después esa misma citación. Maurice Benayoun y Jean-Baptiste Barrière. La obra que les presento se llama Wordskin, una instalación interactiva de realidad virtual de Maurice Benayoun y Baptiste Barrière, que invitan a los participantes a realizar un viaje imaginario, un safari fotográfico en la que solo uno de ellos lleva una cámara y es el guía de la expedición. El paisaje es bastante extraño, resulta ser un campo de batalla. La ambientación tridimensional
es realista, un realismo que es acrecentado por la música, que crea una atmósfera inquietante y una fuerte sensación de miedo. El espectador con la cámara puede sacar fotos, y capturar una escena determinada. Y en ese preciso momento se va a escuchar justamente una explosión y el trozo o la parte de la escena que estaba en el objetivo, encuadrada, desaparece para dar paso a un espacio en blanco, como podemos ver en esta parte de la fotografía. Con cada foto que se toma, el mundo de Worldskin se llena del espacio en blanco, una foto crea un vacío y así subraya la ausencia del cuerpo. En este dispositivo, tomar una foto significa disparar, destruir, atacar, pero también defenderse. A través de este procedimiento lúdico, Benayoun y Barrière nos incitan a reflexionar sobre las estrategias bélicas y sobre la cuestión de la supervivencia personal. Los rostros de estos soldados, desconocidos, con cuerpos armados, heridos o mutilados, son testigos de esas heridas de la piel del mundo, la guerra. Sin embargo, como afirma Benayoun, la inmersión en la guerra es aquí una inmersión en la imagen, pero es un espectáculo. En la composición, que es una construcción collage, la dimensión tridimensional, la fotografía de soldados, de personas y convictos de diferentes zonas y lugares de guerra dan testimonio a un pasado real lleno de violencia. En una entrevista que ha tenido con Dominique Mouron, la artista afirma que la elección de estas imágenes no se aleja del contexto de la memoria del territorio. Worldskin se presentó en el Centro de Arte Electrónica de Linz, en Austria, a 300 kilómetros de la frontera de Bosnia. Linz fue también la ciudad donde Adolfo Hitler pasó su infancia, en la escuela con Wittgenstein. Y Benayoun nos dice justamente, creo que esto muestra que no fue completamente inocente su trabajo. El resultado es que los artistas nos muestran los rostros reales, agresores y defensores, combinando con una piel compuesta de diferentes rasgos que marcan las cicatrices de los crímenes y de agresión. Sus retratos de desconocidos son rostros reales procedentes de documentos fotográficos recientes como la guerra de Bosnia, o bien justamente captadas a través de videos que ha obtenido la autorización para poder utilizarlos, y otras imágenes que son de archivos de la Segunda Guerra Mundial. En esta situación de desarticulación, de desmembramiento del rostro de distintas épocas, refuerza la violencia ejercida sobre el cuerpo y se confunde como una especie de ceguera. El siguiente son Kevin Clark y Mike Flowers. En un sentido menos obvio, pero no menos inquietante, del reconocimiento de los rostros de las víctimas, Calvin Clark y Michael Colarone, o Mikey Flowers, como más conocido, realizan una serie que se llama 9-11 Âge to Âge, Das tu DNA. Con estas imágenes colaborativas, W.J.T. Mitchell llama a esta obra o estos trabajos como retratos profundos o biopictures, dos formas de memoria que son subyacentes, que relacionan de una manera el vínculo profundo de sujeto a sujeto y superpone, el hecho de que son las fotografías que son tomadas por Mike Flowers y que superpone las acciones artísticas de Clark, que utiliza el ADN, no sé si puede llegarse a ver acá en esta, que son pequeñas letras. Esas pequeñas letras son la constitución del ADN de cada uno
de las personas que están fotografiadas, podemos decir, o bien representadas en esas obras. Ash to Ash es una serie de fotografía que celebra la memoria de los fallecidos en los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de World Trade Center de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. La iconografía del ADN utilizada por Graham Clark se obtuvo de las personas que participaron, que han sobrevivido, de gente que han trabajado, de policías, de voluntarios, de bomberos, y que han donado justamente han autorizado a obtener la constitución del ADN. Estos pocos nombres de los supervivientes o de aquellas personas que realizaron rescates y se encontraron en medio de la polvareda y el horror se perpetúan como un deseo de reanimación biológica en sentido literal, tal como lo había expresado Nietzsche. Ok, vamos a ver las dos formas. En esta forma, sé que son imágenes que fusionan y extrañamente dos espectros como retratos de vida. Donc, Mike Flowers, florista y técnico en emergencias médicas, se encontraba cerca del World Trade Center cuando acudió a socorrer a las personas necesitadas. Con su cámara registró imágenes de esa cruel realidad en el momento de terror, cuando la arquitectura de los dos edificios se derrumban, y entre esos gritos ensordecedores que surgen desde el polvo y los materiales debilitados. Aquí solamente de información, si se acuerdan, son más de 6.000 personas que resultaron heridas y más de 2.000, 3.000 personas que trabajaron en el edificio murieron. El trabajo fotográfico de Clark se ha incluido en exposiciones y en libros, dando un testimonio de esos rostros devastados física y psicológicamente o psíquicamente, y como enfrentando de una manera esos rostros invisibles a esa naturaleza perversa del humano. El último es justamente el trabajo de Fontcuberta, que también trabaja con esa idea de esa devastación, pero que está entre la memoria y la provocación, que intenta reconstruir con miles de imágenes las fotografías de las Torres Gemelas de World Trade Center en el momento en que el avión se propulsa a través de los pisos del edificio del 11 de septiembre de 2001. Fontcuberta juxtapose dos fotografías del atentado, pero la imagen, como la podemos ver, no es una imagen precisa. Esto es, como lo ven, está muy reducido, es una gran imagen. No es precisa y uniforme, sino que es compleja y plural con su singularidad. 11 es New York 2005, forma parte de una serie llamada Googlegrams, y es una serie que consiste en fotomosaicos que utilizan imágenes matriciales en las que pequeñas imágenes construyen la imagen final, como podemos ver. Cada pequeña imagen proviene de sitios web encontrados mediante el método o mediante el motor de búsqueda de imágenes Google, y luego estas imágenes se insertan en un programa informático que las organiza según los valores de color y de densidad. Para encontrar una correspondencia con la imagen matriz, el artista elige y asocia palabras clave que hacen eco de la semántica de la imagen. En el caso de esta fotografía, transmite creencias. Pero estas imágenes no son ni rostros de persona, ni siquiera ni imágenes del evento difundidas por los medios de comunicación. Son rostros, iconografías o iconográficos del mundo cultural influenciado y dividido por la religión. Dios, Yahvé y Alá
fueron las palabras clave en 3 idiomas, español, francés e inglés, que Fontcuberta eligió para sembrar la duda y mostrar un mundo gobernado por las imágenes. Google Images parece funcionar como un depósito, un catálogo o un archivo de imágenes aleatorias sin memoria. Y solamente para terminar, justamente seleccioné dos comentarios que ha tenido Chen Tien. El primero es en su trabajo, y dice: he elegido deliberadamente estas imágenes donde las fechas en que se tomaron los fotógrafos o los objetos fotografiados no pueden ser identificados. No es la historia nacional que me interesa, sino la historia de una imagen en la que el acontecimiento no está claro, el sujeto fotografiado es desconocido. Y en tales condiciones, la incertidumbre genera una sensación de tranza y desconexión indecible. Y la segunda es, para finalizar, la memoria no tiene nada que ver con la nostalgia del pasado, más bien es a través del tiempo no lineal y de estado extático de conciencia que debemos explorar toda la potencialidad que yace en lo profundo de nuestros cuerpos. En este estado podemos contemplar ciertas posibilidades y dialogar con la realidad. Para mí, la memoria es un estado del ahora y del aquí. Bueno, ¿querés dejar de compartir, Miguel, la pantalla? Ahí estamos, perfecto. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿nos escuchan bien? Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas, comentarios. ¿Se escucha bien? Dice Cecilia. Bueno, si hay algún comentario, pregunta para Miguel. Chao. Miguel, yo te pregunto algo. Vos ahí un poco al final hablaste de la cuestión del archivo y después también vamos a nosotros continuar con el tema del archivo. Por eso, por ahí preguntarte en estos casos cómo se maneja, cómo los artistas manejan la cuestión del archivo. O sea, bueno, como habíamos hablado que ustedes trabajaban con los archivos, yo seleccioné esos artistas justamente que trabajan uno con los archivos, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de Chen Chichen, o bien Fontcuberta, que utiliza como un medio de archivaje lo que existe justamente en Internet. ¿Cómo lo utilizan? En dos sentidos, o sea, en el sentido de la parte práctica es... Legal. Perdón. Y la cuestión legal. Ah, legal. Uy, total. Si hay algo que sepas de esto, ¿no? No sé, porque justamente los que he tomado son, por ejemplo, el caso de Matías, que justamente es una apropiación de esas imágenes, y el caso de Cordeiro, que es una simple reproducción de un journal, de un periódico, pero no legalmente, no entré en esa parte. Bien. La mayoría son fotos difundidas, la mayoría de las. Sí, pero salvo la puesta. no, la de la niñita el autor está vivo, o sea, ¿no? Y ahora recién, pero cuando él hizo la obra, ¿no? No se escucha bien, que haya entrecortados. No, estábamos diciendo
que algunas son antiguas, entonces no necesitarían un derecho de autor para una autorización para utilizarlas, pero algunas no son tan antiguas, ¿no? No, pero por ejemplo, yo no había puesto unas primeras, las primeras fotografías que no las quise mostrar porque en realidad tampoco se pueden mostrar, y es el caso del Museo de los Crímenes Genocidas de Tours de Camboya, y justamente en ese museo y hay todas las fotografías de las personas, como habíamos dicho, en el momento como el acto antes justamente de morir, esos prisioneros, y hay un artista que ha recuperado esas imágenes numéricamente, o sea, las escaneó y las tomó justamente de la base de datos del museo, y cambió en el rostro, le puso a todas esas fotografías, los hizo de manera sonriente, lo que es una agresión inmensa ¿cómo se llama? Esa parte de esta historia, porque son justamente esos condenados a muerte que han estado fotografiados. También es el hecho, como lo remarca Paul Virilio, pero en ese ejemplo, por ejemplo, que son fotografías que son así, tienen muchos años, de todas maneras es imposible de reutilizarlas, o sea, contra la utilización de imágenes que están protegidas, vamos a decir, y más bien. ¿Tenés información del impacto de la circulación de estas imágenes o de la difusión? A muestras en particular, o sea, ¿cuál ha sido la relación entre la circulación y la recepción, digamos? Las imágenes, por ejemplo, o sea, yo rescato el trabajo, por ejemplo, de Cordeiro, que en general, como en esa época, en los años 70, todo lo que se ve en imágenes digitales trabajan con formas geométricas en general, y no hay algunos, ¿no? Por ejemplo, él y otros, pero que no hay una relación con lo social, con lo político. Y Cordeiro, justamente, es el actor o el artista que cambia en ese sentido ese camino que está trazado y que genera una nueva puerta a ese arte digital, dándole un contexto político y social. Cosa que viene como que en el contexto del computer art en general son artistas de expresión artística, pero no con un engagement, como digo, una convicción política y social. Y por ejemplo, en el caso de Chen Chichen, cuando fueron estas obras mostradas, o bien en el caso de Matthias Wegner, es el horror, o sea, es la edificación justamente de mostrar esas masacres o esa forma de apropiación de esas imágenes icónicas, ocultas, vamos a decir, de momentos de tensión histórica y que crean justamente esa pavura, y hay comentarios como que voilà, es una forma de agresión visual, pero del otro lado marcan, porque agresión visual, ¿por qué? Porque es el hecho que muestran en definitiva el poder de esos gobiernos, o sea, formas de gobernar, vamos a decir, no de esos gobiernos, formas de gobernar autoritarios, y que en ese autoritarismo son permitidos hacer todo, hasta la muerte en directo, como en el caso del Museo de los Genocidas en Camboya u otros. Y cuando fueron recibidas, como yo decía, la de Wagner y la de Chen Chichen, en los años 2000, fue realmente una agresión, y del otro lado estábamos inmersos en una situación de ver continuamente imágenes agresivas todo el tiempo. La guerra diaria, y como que también pasan de un momento como de alimentar el espectáculo viviente en el arte, por decir, o en la vida en general. No sé si se respondió.
En Francia hubo un debate muy interesante justamente con todas las películas vinculadas al Holocausto acerca de bueno, estos límites de la representación, ¿no? Y si la violencia tiene que mostrarse siempre de esta manera cruda y explícita. Y bueno, hubo un debate de intelectuales muy importante, más vinculado al cine, pero que también me parece que esto... Claro, el cine es mucho, claro, lo que tiene que el cine tiene yo no soy especialista, pero tiene justamente esa aproximación, ese tuyo, ya, que nos toca muy cerca, ¿no? Porque estamos vivenciando eso. Y en cambio, bueno, por eso mi trabajo es mostrar que hay otros a nivel del arte y que trabajan con tecnologías que tienen esa misma fuerza de mostrar y de crear la controversia, como dijiste vos justamente. ¿Es posible demostrar todo o es que hay que volver a pensar nuevamente esa forma de representación? Pero también como va en el mismo sentido que Virilio, ¿no? Como diciendo que en este momento es lo que se impone justamente es el hecho del exhibicionismo, bueno, un voyerismo y demostrar todo en el instante. Cosa que, como ya había introducido así un modo de comentario, lo que me pasó en Argentina, no sé, yo no miro mucho televisión, pero bueno, en casa cuando volví a Argentina, la televisión estaba prendida todo el tiempo. Y a las 2 de la tarde estaba así mirando y de repente veo que ¿verdad? Una chica cae de la moto y en realidad, bueno, le habían tirado un tiro y se muere. Y yo que la vi en ese momento, en ese mismo momento. Fuerte, para mí otro grado. Como eso, no solo en el cine hay que pensarlo, sino que también en medio de la comunicación cotidiana y en los horarios que son completamente abiertos para todo el mundo. Sí. Hola, buenas. Quería preguntarte, muy interesante, yo llegué un poquito tarde, pero tenía una pregunta, porque justo viene un poco a colación de lo que estoy investigando, sobre la digitalización de la fotografía y cómo afecta, digamos, a todo. Vos mostraste fotos de archivos, fotos que están disponibles en la red, y cómo son manipuladas por artistas para crear, en este caso, memoria, pero también puede ser otra. Me venía a la mente el meme, cuando lo vi por primera vez pensé en un meme, después, viendo tu conferencia, me di cuenta que iba por otro lado, pero más que nada, cómo afecta el estatuto de la fotografía a la digitalización, tanto de la fotografía analógica que se digitaliza, como la nueva fotografía con los dispositivos que tenemos en el celular. Eso, gracias. No sé si comprendía si había una pregunta, pero el hecho es justamente la digitalización es una de las grandes, ¿cómo se llama? Investissement, investir, dar dinero, no sé cómo se dice investir. Investir. Inversiones. Inversiones, voilà. Es una inversión justamente de los últimos años. Yo digo, bueno, pero en los años 2000 no se pensaba justamente eso, aunque se hacía simplemente. Y una de las cosas justamente es la digitalización del archivo, cómo crear nuevas formas ¿cómo se llama?, de archivaje en los museos, y que lo numérico, la digitalización, es una de las cosas que están mucho más, comienzan a desarrollarse con mucha más fuerza, vamos a decir. Ahora, no sé si hay contigo la forma, pero cómo utilizan estos artistas los archivos, siendo los archivos estos pueden ser digitalizados de cosas que son antiguas, o bien tomados directamente con un aparato que capte la imagen. No sé si era la pregunta, perdón. ¿Cómo afecta la fotografía a la digitalización en general? Se escucha entrecortado, a ver. Bueno.
Claro. ¿Cómo eso? El estatuto en general, digamos, El estatuto de la inicialidad de la fotografía. la inicialidad, sí, el maquinismo, digamos. Hay ¿Cómo un texto- afecta a la fotografía en particular la digitalización, dice? Ah, ese es un otro gran problema, porque es un otro gran problema entre la fotografía argéntica, ¿no? ¿Cómo se dice? Normal, y la fotografía digital. Aunque como son grandes debates ya del hecho de la transformación, porque toda imagen puede ser retocada, cambiada, y con lo digital mucho más, con mucho más precisión. O sea, toda imagen no es símbolo justamente de verdad, ¿no? Pero Mariana me puede ayudar un poco más ahí en eso, entre esos dos tipos de imágenes justamente y el de la digitalización. Sí, un poquito voy a hablar después algo de eso, sobre la Sí. materialidad y la representación. Son dos cuestiones vinculadas también al archivo. Sí, justamente. Y bueno, por eso yo también elegí este tema, porque para ir en la misma senda de ustedes, diferentemente, pero bueno, tomarlos en ese medio. Bueno, gracias Miguel. No sé si hay alguna pregunta en el Zoom. ¿No? Si alguien quiere prender la cámara. Sí, si alguien quiere saludar. O preguntar por el chat. Bueno, muchas gracias. A ver, sí. Pero no tenemos la duda. Vente más para acá, para que te escuchen. Ok. No sé si querés que Ahí, por ahí. Acá, porque ahí está el sonido. Perfecto. La pregunta sería, nosotros ayer estuvimos en el primer encuentro y no sé si lo pudiste ver, pero la última conferencia, la última charla que la dio Cheche, estuvo hablando, mencionó un caso de violencia de género en el cual una mujer terminó con el 70% de su cuerpo quemado y cómo ese cuerpo, digamos, fue filmado con muchos primeros planos, en una secuencia como de 5 minutos. Eso como para comentar lo que decías también respecto a la violencia en los medios, la presencia de la violencia en los medios. Pero también yo me quedé pensando mucho porque decía Cheche que nunca has mostrado el cuerpo, el rostro de la mujer. Me quedé pensando mucho en la cuestión de un cuerpo sin rostro, digamos, y veía todas estas exposiciones de horas que trajiste para mostrarnos, y en todos aparece el rostro como muy presente, sobre todo en la del artista taiwanés, que ahora no me voy a acordar el apellido, Chien, creo que. Sí. Ahí vi que el rostro es como central en la cuestión de la expresividad, y la pregunta sería si conoces artistas, o en primer lugar, si pensás que una expresividad como la que logra Chien se puede lograr sin el rostro, es decir, recurriendo solo a lo que tiene que ver con el cuerpo, y segundo, si conoces o podrías referenciarme para mi conocimiento, para mi investigación, digamos, personal, artistas que eso, ¿no? Que trabajen desde la corporalidad, pero obviando la cuestión del rostro, de la expresividad facial, que suma muchísimo siempre, ¿no es cierto? Pero no sé, sería interesante por ahí pensarlo. Bueno, sí, hay artistas que trabajan justamente con eso, sí, pero en lo que había presentado, lo que había presentado justamente era el hecho del cuerpo en su totalidad. O sea, no solamente es el rostro en sí, sino que el rostro como parte integrante del cuerpo. Eso era lo que había hecho, que se veía justamente en el trabajo de Chen Chichen. Y comencé por el primero con la cara, pero después poco a poco pues como había terminado, o sea, con la frase de Chen Chichen, es el hecho de esa apertura, esa idea de lo espiritual, del aquí y la ahora, como tener en cuenta siempre esa unidad, como pueden decir, esa unidad de cuerpo, y que se refiere como no solamente a la expresión, sino a toda la corporalidad posible. No sé si respondió a la pregunta en sí, pero sí, si querés después puedo pasarte otros artistas que trabajan justamente con
con las partes del cuerpo y con las partes del rostro, todas simplemente. Pero en este trabajé, ¿cómo se llama?, trabajando poco a poco para mostrar esas diferentes formas de la utilización de imágenes archivadas o imágenes del mundo social contemporáneo. Sí, perfecto. Ya te digo, entiendo tu aporte, me pareció buenísimo, me encantó la conferencia, la charla. Pero eso me había quedado con esa idea desde ayer, después volví a mi casa, la seguí como maquinando, entonces por eso era la consulta en realidad. Muchas gracias. No, y para decir simplemente, o sea, creo que una es, como decía, lo que me interesaba también es que si bien lo que se muestra es en esa tortura, como vimos en eso del Lin Chiu que utiliza Chen Qichen, y ya sobre esa capa o esa superficie que muestra la profundidad de su trabajo, muestra que hay un estado de éxtasis, quelque chose del orden mucho más amplio y espiritual, y como que hace una relación entre el cuerpo viviente, pero no el cuerpo físico, no, sino todo el cuerpo. Mientras que en las imágenes, o sea, esa es mi interpretación, mientras que en las imágenes lo que muestra justamente es el sufrimiento, el dolor, el desgarro, y que en realidad apunta a algo mucho más intenso, como una idea de la identidad de su país, ¿no?, que es de Taiwán, pero una identidad así comunitaria, habla de los espíritus, ¿no?, que dice de los espíritus, como una idea de reivindicación del ser en toda su totalidad.